Miren qué interesante artículo publicado en Río 12 de Ismael Bojorquez. Lo publicaron en el diario impreso el día 1 de julio. En la red lo pusieron el día 3, pero creo que vale la pena comentarlo. Miren lo que publican. Estas elecciones pasarán a la historia por muchas razones. Una de ellas por haber sido las más violentas. Perdón, no comenté el título. Es que el título está muy bueno, ¿no? El narco también espera un ganador en 2018. Por supuesto. El narco también juega y jugó en la elección. De acuerdo al registro, Guerrero es la entidad que cobró más víctimas con 14 casos, lo cual se explica por los niveles de violencia que padece. Michoacán, Oaxaca y Puebla sufrieron la pérdida de 5 aspirantes cada una y el Estado de México y Jalisco aportaron 4 casos por entidad. En Sinaloa mataron a un operador del PAS y candidato a regidor suplente de Sinaloa municipio. Como trasfondo de la proclividad por matar para dirimir un conflicto de intereses está la impunidad y nada más que eso. El loco mata por su problema mental a pesar de que sabe que lo meterán a la cárcel o que acabarán con él. Pero en México se mata porque el que lo hace calcula que la posibilidad del castigo es muy remota. La prueba está en que solo en una mínima parte de estos casos hay autores materiales señalados y de los intelectuales casi en ninguno. La otra característica es que aquí los crímenes son por encargo, casi nunca ejecutados por la persona directamente interesada. Y aunque en muchos de los casos hay elementos del crimen organizado de por medio, no debe pensarse que tantas muertes tienen que ver con una reconfiguración o reacomodos de los cárteles de la droga ante los nuevos escenarios que vienen debido a que se trata, además de las elecciones locales, de una contienda presidencial. No por ello, sin embargo, dejemos de pensar en que se encuentra en camino una reconfiguración de los cárteles en México. Siempre ha ocurrido y cada presidente ha tenido un narco favorito. Cuando Carlos Salinas llegó al poder, acabó con el padrino, Miguel Félix Gallardo, pero encumbró a Juan García Ábrego con intermediación de su hermano Raúl Salinas. Pero la suerte se le acabó al capo, pues una vez que llegó Ernesto Zedillo, fue aprehendido y extraditado. Para entonces, Amado Carrillo Fuentes ya era el señor de los cielos, hasta que murió en enero de 1997 durante una intervención quirúrgica. Muerto Amado, se encumbró el cártel de Sinaloa, que entonces lideraban Ismael Zambada García el Mayo y Juan José Esparragosa Moreno el Azul. Pero al llegar Vicente Fox a la presidencia, se fugó Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien se convertiría en uno de las inspiraciones del cártel para extenderse por todo el país. Todo esto de la mano del gobierno federal y en particular de altos mandos del ejército mexicano. El Chapo Guzmán, puede decirse, fue el capo del panismo. Pero llegando Enrique Peña Nieto a la presidencia, inició su cacería con la ayuda del gobierno norteamericano, hasta que lo atrapó en Mazatlán, en febrero de 2014, mientras una nueva organización surgía en México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que en pocos años controlaría varios estados, rutas importantes para el trasiego de drogas a Estados Unidos y Europa y las redes de distribución en varios estados de la Unión Americana. Ha sido, en suma, el cártel del sexenio. ¿Qué viene para los próximos 6 años? Es un enigma. Todo indica que la presidencia de la República será ganada por Morena y su candidato Andrés Manuel López Obrador, y será un contexto nuevo para las organizaciones criminales simplemente porque operarán bajo un gobierno que en sentido estricto no conocen. No se ha visto hasta ahora qué estrategia contra el narco trae el tabasqueño y qué uso hará de las Fuerzas Armadas, si buscará negociar con los cárteles y en qué plan. Tampoco el lugar que le dará al gobierno de los Estados Unidos en este tema, lo cual es fundamental para tratar de entender hacia dónde camina. De lo que sí podemos estar seguros es que una política similar contra el narco traerá como consecuencia un incremento de su presencia en todos los sentidos. Esto ocurrió con Peña Nieto,
que no cambió un ápice lo que venía haciendo Calderón, y los resultados están a la vista. Más violencia, más penetración del crimen en todos los ámbitos de la vida pública, más impunidad, más drogadicción, y ahí está Ayotzinapa, como una trágica y dolorosa lección y muestra de lo que nunca debió ocurrir en nuestro país. Bola y cadena. Es evidente que en este tema hace falta un manotazo del Estado, y esto no quiere decir que tengan que violentarse los derechos humanos ni las garantías de los ciudadanos. Se ocupan medidas de fondo, no negociaciones que al final terminan por fortalecer el fenómeno. Así ha ido creciendo todos estos lustros y tienen que ir más allá de generar empleos y darles oportunidades a los jóvenes. Hay vigentes y actuantes estructuras criminales que deben ser desmanteladas con el fin de diezmar la capacidad de reacción de los cárteles. Y para eso hace falta un golpe de timón. Y acabar con el régimen de impunidad, eso es vital. Sentido contrario, la muerte de al menos 48 candidatos y más de 130 personas ligadas de alguna forma al proceso electoral, operadores, regidores, exalcaldes, dirigentes partidistas, habla de la penetración del narco en la política y en la cosecha y en la cosa electoral. Y esta más bien es otra de las asignaturas pendientes del Estado: combatir la narcopolítica. Humor negro. Una vez pasadas las elecciones, la clase política sinaloense empezará a pensar en lo que sigue. En solo 3 años se estará renovando la gubernatura, y debido a la crisis en la que entrará el PRI nacional, las pasiones se concentran aquí, todos atentos a los movimientos del pequeño Tlatoani marismeño. Es muy interesante lo que plantea Ismael Bojorquez. Si alguien dice que ¿y este quién es y por qué habla? Bueno, pues yo creo que pocos medios como Río 12 han ido tan a fondo en la investigación periodística del crimen organizado en nuestro país. La prueba de ello es que le costó la vida a Javier Valdés. Ismael Bojorquez pues es el director del diario Río 12, del semanario Río 12, y pues yo creo que algo sabe del crimen organizado, ¿no? Un poquito aunque sea. Entonces, cuando pone que no hay certeza de lo que va a pasar, es porque efectivamente no hay certeza. No se sabe porque no hay estrategia clara. Lo que se anunció el día de ayer pues son más de buenas intenciones, pero fíjense que no hablan de la desarticulación de los cárteles, no todo con becas y becarios y no sicarios, pero indudablemente, a ver, por ejemplo, el cártel Jalisco tiene que acabar, lo tienen que desmantelar, sí, ¿no? O no, o ya nomás procuramos que ya no entren jóvenes a engrosar las filas. No, tienen que acabar con el cártel Jalisco. Es algo muy difícil, y lo que menciona también como último punto, ¿no? Y los narcopolíticos, a ellos también, ¿no? O tampoco. Bueno, pues ahí se los dejo. Saludos.